El aire de la pequeña ciudad costera de Puerto Dorado golpeó a Felipe Díaz como un recuerdo físico. Había olvidado cómo el aroma a sal marina se mezclaba con el perfume de las bugambillas que crecían en cascada por las fachadas coloniales. Condujo su Range Rover por las calles empedradas, notando que algunas cosas nunca cambiaban, mientras otras eran irreconocibles, como él mismo. A sus 35 años, Felipe había construido un imperio inmobiliario que lo catapultó desde sus humildes orígenes en esta ciudad hasta los rascacielos de Madrid. Solo había regresado para una breve visita de negocios para complacer a su madre y asistir a la gala benéfica anual de Samuel Vasconcelos, el hombre más poderoso de la región. Una obligación social, nada más. La mansión Vasconcelos resplandecía bajo las luces estratégicamente colocadas que realzaban su arquitectura colonial. Sirvientes con bandejas de champán se deslizaban entre invitados vestidos con trajes de diseñador y joyas deslumbrantes. Felipe se ajustó la corbata de seda, más como un gesto de preparación mental que por necesidad. Estos eventos eran un juego para él ahora, uno en el que sabía exactamente cómo mover las piezas. Felipe Díaz, por fin regresas a honrarnos con tu presencia. La voz de Samuel Vasconcelos resonó a través del salón. El patriarca, con su cabello plateado y traje impecable, se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos calculadores. Samuel. Felipe estrechó su mano con firmeza. Es bueno volver, aunque sea brevemente. Has logrado grandes cosas, muchacho. Tu padre estaría orgulloso, dijo Samuel, mencionando al fallecido padre de Felipe con la familiaridad de alguien que había conocido tanto sus virtudes como sus defectos. Felipe simplemente asintió, acostumbrado a que su éxito se midiera contra el legado de un hombre que había muerto dejando solo deudas y recuerdos amargos. Tu invitación fue persuasiva. Siempre has sabido reconocer una oportunidad. Samuel sonrió enigmáticamente antes de girar ligeramente. Hay alguien que deberías saludar. ¿Recuerdas a mi hija? Felipe siguió la mirada de Samuel y sintió que el tiempo se detenía. La mujer que se acercaba no podía ser la misma niña tímida que recordaba persiguiendo mariposas en los jardines de la mansión. Esta mujer se movía con una gracia felina, su vestido esmeralda abrazando curvas que desafiaban la imaginación. Su cabello negro caía en ondas perfectas sobre la piel bronceada de sus hombros desnudos. Pero fueron sus ojos, del color del whisky bajo la luz, los que lo capturaron, brillantes, con una inteligencia que desmentía su apariencia de muñeca de porcelana. Felipe, su voz era como miel cálida. Qué sorpresa verte después de tantos años. Tainá, logró decir, tomando su mano extendida. No te habría reconocido. Una sonrisa jugó en sus labios carnosos. Supongo que ya no soy la niña que te seguía por todas partes, pidiéndote que le contaras historias de la gran ciudad. Ciertamente no, murmuró, incapaz de apartar los ojos de ella. La velada transcurrió en una neblina para Felipe. Se encontró gravitando hacia Tainá repetidamente, observándola interactuar con los invitados. Notó algo inquietante en la manera en que Samuel la presentaba a los hombres de la fiesta, como si estuviera exhibiendo una joya rara. Y más perturbador aún fue la incomodidad apenas disimulada en el rostro de Tainá. Es hermosa, ¿verdad? La voz de Samuel interrumpió sus pensamientos mientras ambos observaban a Tainá conversando con un grupo de invitados. Siempre fue una niña preciosa, respondió Felipe con cautela. Ya no es una niña, Felipe. Tiene 26 años y es hora de que asuma su lugar. Algo en el tono de Samuel encendió una alarma en la mente de Felipe. ¿Su lugar? Samuel lo condujo hacia el balcón, lejos de oídos curiosos. Tainá es mi único tesoro desde que su madre nos dejó. La he protegido, educado en los mejores internados de Europa. Es una joya pura, Felipe. ¿Sabes lo raro que es eso en estos tiempos? Felipe frunció el ceño, sintiendo una incomodidad creciente. Samuel, ¿a dónde quieres llegar? Mi hija sigue siendo virgen, Felipe. Un tesoro intacto. Estoy buscando al hombre adecuado para ella, alguien de nuestra clase con riqueza y respeto, un matrimonio que asegure su futuro y expanda nuestros intereses. La revelación golpeó a Felipe como un puñetazo.
¿Estaba Samuel hablando de su hija como si fuera una mercancía en pleno siglo XXI? Eso suena bastante arcaico, respondió, luchando por mantener su tono neutral. Samuel soltó una risa seca. El mundo cambia, Felipe, pero algunas tradiciones tienen valor eterno. Las alianzas matrimoniales siguen siendo tan poderosas hoy como lo eran hace siglos, solo que ahora las negociamos en galas benéficas en lugar de salones reales. Felipe observó a Tainá a través de las puertas del balcón. Su sonrisa social no ocultaba completamente la tristeza en sus ojos. De repente, la idea de otro hombre tocándola, reclamándola, despertó en él una reacción visceral que lo sorprendió por su intensidad. Nunca hubiera imaginado que permitirías que tu hija sea tratada como una pieza de ajedrez, dijo Felipe, sin poder contener su desaprobación. No seas hipócrita, muchacho. Todos somos piezas en este tablero. Algunos simplemente tienen más valor que otros. Samuel dio un sorbo a su whisky. Además, necesito pedirte un favor. Felipe arqueó una ceja. ¿Un favor? Tainá ha invertido parte de su fideicomiso en un pequeño hotel boutique en la costa, un proyecto sentimental, me temo. Está fracasando y necesita orientación comercial. ¿Y quieres que la ayude? Felipe no pudo evitar sentir curiosidad. Exactamente. Tus hoteles son legendarios por su éxito. Unas semanas bajo tu tutela podrían salvar su inversión y mantenerla ocupada mientras finalizo los arreglos para su futuro. Felipe miró nuevamente a Tainá. Había algo en ella que despertaba un instinto protector que creía haber enterrado hace mucho tiempo. La idea de pasar tiempo con ella era tentadora, pero las intenciones de Samuel le dejaban un sabor amargo. ¿Y qué dice ella sobre estos arreglos para su futuro?, preguntó. Samuel sonrió con suficiencia. Mi hija es inteligente, pero ingenua en los caminos del mundo. Necesita guía. Entonces, ¿me ayudarás con su pequeño proyecto hotelero? Felipe sabía que debía negarse. Su instinto le advertía que involucrarse con la hija de Samuel Vasconcelos solo complicaría su vida, especialmente con estos planes matrimoniales arcaicos en juego. Pero cuando Tainá lo miró desde el salón, con esos ojos que parecían pedir silenciosamente ayuda, supo que estaba perdido. Lo haré, respondió finalmente, pero con una condición. Trabajaré directamente con ella, sin tu interferencia. Samuel sonrió como un depredador satisfecho. Por supuesto, confío en tu profesionalismo. Mientras estrechaban manos para sellar el acuerdo, Felipe sintió que acababa de poner en marcha algo más grande que un simple proyecto de negocios. Sus destinos ahora estaban entrelazados en un curso de colisión y algo le decía que ninguno de los dos saldría ileso. Absolutamente no. La voz de Tainá resonó en el elegante despacho de su padre. ¿Cómo te atreves a hablar de mí como si fuera una yegua de cría? Y con Felipe Díaz de todas las personas. Samuel Vasconcelos permanecía imperturbable ante la furia de su hija, alisando una inexistente arruga en su traje italiano. Tainá, querida, estás exagerando como siempre. Felipe solo te ayudará con el hotel. Y casualmente mencionaste mi virginidad. Las mejillas de Tainá ardían de vergüenza e indignación. Es mi cuerpo, mi vida. No tienes derecho a discutir algo tan íntimo con nadie. Tengo todo el derecho como tu padre. Los hombres necesitan saber el valor de lo que están comprando, completó ella, temblando de rabia. No soy una de tus propiedades, papá. La puerta se abrió sin previo aviso, y Felipe entró con la confianza de quien nunca necesita anunciarse. Se detuvo al percibir la tensión en el ambiente, sus ojos oscuros evaluando la situación con la velocidad de un depredador. Parece que interrumpo algo, comentó con una media sonrisa. Tainá se giró hacia él, sus ojos brillantes de furia. ¿Disfrutaste la subasta anoche? Seguro fue fascinante escuchar a mi padre promocionar mi pureza como si fuera el punto destacado de un catálogo. Felipe la miró con intensidad antes de responder. Tu padre tiene métodos anticuados, pero su preocupación por ti es genuina. No lo defiendas, espetó ella. Esperaba más de ti, Felipe. Aunque quizás debería haber sabido que serías igual que todos los hombres de su círculo, ¿viniste a inspeccionar la mercancía más de cerca? Un destello peligroso cruzó la mirada de Felipe. Cuidado con tus palabras, Tainá.
Estoy aquí estrictamente por negocios. Samuel aclaró su garganta. Los dejaré para que discutan los detalles del hotel. Tainá, recuerda tus modales. Cuando Samuel salió, el silencio entre ellos se volvió espeso. Tainá caminó hacia la ventana, luchando por recuperar la compostura. No necesito tu ayuda, murmuró finalmente. Las cifras de tu hotel dicen lo contrario, respondió Felipe, acercándose al escritorio donde un portafolio abierto mostraba documentos financieros. Estás perdiendo dinero cada mes. A este ritmo, estarás en quiebra antes del verano. Tainá apretó los puños. El hotel era su único proyecto independiente, la única cosa que había construido lejos de la sombra de su padre. Puedo solucionarlo sola. ¿Con qué experiencia? Felipe hojeó los documentos. Tu formación es en historia del arte, no en administración hotelera. Este proyecto necesita a alguien que entienda el negocio. Alguien como tú, supongo, replicó ella con sarcasmo. Exactamente como yo. Felipe cerró el portafolio y la miró directamente. Mira, entiendo tu resentimiento, pero esta es la realidad. Sin mi ayuda perderás tu hotel, y con él cualquier esperanza de independencia financiera de tu padre. La verdad de sus palabras golpeó a Tainá como una ola helada. Permaneció en silencio, odiando la sensación de impotencia que la invadía. 3 meses, continuó Felipe. Dame 3 meses para enderezar tu negocio. Si después de ese tiempo quieres que me vaya, me iré. ¿Y qué obtienes tú de esto?, preguntó ella, suspicaz. Una sonrisa enigmática curvó los labios de Felipe. Digamos que disfruto el desafío. Tainá sabía que tenía pocas opciones. Bien, pero trabajaremos como iguales. No serás mi jefe ni mi salvador. Como desees, socia. Felipe extendió su mano. Tainá la estrechó brevemente, ignorando la corriente eléctrica que recorrió su piel al contacto. Te veré mañana en el hotel, a las 8. Las siguientes semanas transformaron el Hotel Marina Azul. Felipe llegaba cada mañana con nuevas ideas, contactos y soluciones. A regañadientes, Tainá admitía que su experiencia era invaluable. Bajo su dirección, renovaron las habitaciones, rediseñaron el menú del restaurante y establecieron asociaciones con agencias de viajes exclusivas. Lo que Tainá no había anticipado era cómo la presencia constante de Felipe afectaría sus emociones. Observarlo trabajar con esa intensidad y pasión que ponía en cada detalle despertaba en ella sensaciones desconcertantes. «Estás distrayendo al personal», le dijo una tarde mientras lo veía conversar animadamente con una de las camareras. Felipe arqueó una ceja. «¿Estás celosa, Tainá?» «No seas ridículo», respondió rápidamente, ignorando el calor que subía por su cuello. «Solo trato de mantener un ambiente profesional». «Profesional», repitió él, acercándose peligrosamente. «Curioso cómo siempre usas esa palabra cuando te pones nerviosa». Tainá retrocedió instintivamente. «No estoy nerviosa». «¿No?» Felipe extendió su mano y apartó un mechón de cabello de su rostro. El simple gesto envió escalofríos por su columna. «Tu pulso dice lo contrario. Tengo trabajo que hacer», murmuró escapando hacia la oficina. Esa noche, Tainá no podía dormir. La imagen de Felipe, con sus ojos oscuros que parecían ver a través de ella, persistía en su mente. Era absurdo sentirse atraída por un hombre que representaba todo lo que despreciaba. Arrogancia, privilegio, poder. Y sin embargo, «Tu hija ha estado evitándome», comentó Felipe mientras compartía un whisky con Samuel en su despacho. «Parece que prefiere perder su hotel antes que aceptar mi ayuda». Samuel rió. «Tainá es testaruda como su madre, pero no podrá resistirse a ti por mucho tiempo». Felipe frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Vamos, Felipe. Ambos sabemos que tienes un efecto particular en las mujeres». Samuel sirvió más whisky. «Quizás esto sea beneficioso para todos. Tainá necesita experiencia antes de casarse». La sugerencia implícita encendió una furia en Felipe que lo sorprendió por su intensidad. «Si insinúas lo que creo, Samuel, estás equivocado. No tengo ningún interés personal en tu hija». La mentira sabía amarga en su boca. La verdad era que cada día que pasaba con Tainá, Felipe sentía crecer su obsesión. La manera en que ella desafiaba su autoridad, su inteligencia, su pasión,
Todo en ella lo atraía peligrosamente. «Me alegra oírlo», respondió Samuel, aunque su sonrisa sugería lo contrario, «porque acabo de concertar una cena entre Tainá y Eduardo Montenegro. Ha mostrado un interés particular en ella». El nombre provocó una reacción inmediata en Felipe. Eduardo Montenegro, heredero de una fortuna petrolera, conocido por su encanto superficial y sus conquistas femeninas. La idea de él cerca de Tainá despertó un instinto posesivo que Felipe apenas podía controlar. «Montenegro no es adecuado para ella», dijo con más vehemencia de la que pretendía. «No, es rico, apuesto, de buena familia, exactamente el tipo de hombre que busco para Tainá». Felipe apuró su whisky, incapaz de articular por qué la idea le resultaba tan intolerable. Cuando salió de la mansión Vasconcelos, la confusión de sus sentimientos lo atormentaba. Se había prometido mantener la relación con Tainá estrictamente profesional, pero cada día era más difícil ignorar la química entre ellos. La siguiente mañana, Felipe encontró a Tainá revisando reservaciones en la recepción del hotel. Vestía un sencillo vestido blanco que resaltaba su piel bronceada y por un momento se quedó sin aliento. «Buenos días», dijo ella sin levantar la vista. «Llegaste tarde». Tenía asuntos que atender. Felipe se acercó notando cómo ella se tensaba con su proximidad. «Tu padre me dijo sobre Montenegro». Tainá lo miró finalmente, sus ojos brillantes de desafío. «¿Y? No es asunto tuyo con quién ceno. Lo es cuando afecta a nuestro negocio. No puedes distraerte ahora». «¿Distraerme?» «Como tú te distraes cada vez que una mujer atractiva entra en tu campo visual». Felipe dio un paso más cerca, invadiendo su espacio personal. «Últimamente solo hay una mujer que me distrae, y está frente a mí ahora». El aire entre ellos se cargó de electricidad. Por un instante, pareció que Felipe iba a besarla. Tainá contuvo el aliento, dividida entre el deseo de que lo hiciera y el miedo a lo que significaría. El momento se rompió cuando el teléfono sonó. Tainá se apartó para contestar y Felipe la observó, consciente de que estaba adentrándose en territorio peligroso. Tainá Vasconcelos estaba destinada a otro hombre, uno elegido por su padre. Recordárselo se estaba volviendo cada vez más difícil. La lluvia golpeaba contra los ventanales del restaurante, mientras Felipe observaba a Tainá explicar sus ideas para la nueva campaña de marketing del hotel. Llevaban 2 horas de reunión y él apenas había escuchado una palabra. Estaba demasiado distraído por la forma en que ella gesticulaba apasionadamente, por el movimiento hipnótico de sus labios, por esa pequeña arruga que se formaba entre sus cejas cuando se concentraba. «¿Felipe? ¿Me estás escuchando?» Él parpadeó, obligándose a regresar al presente. Por supuesto, la campaña digital dirigida a turistas europeos. Tainá entrecerró los ojos. «Acabo de hablar sobre nuestro programa de fidelización local». «Estaba procesando ambas ideas», respondió con una sonrisa que solía desarmar a cualquiera. No funcionó con ella. «Si esto te aburre, podemos terminarlo ahora», dijo Tainá, comenzando a recoger sus documentos. Felipe la detuvo suavemente, sujetando su muñeca. «No me aburre, solo estoy distraído». El contacto envió una corriente eléctrica entre ambos. Tainá retiró su mano como si quemara. «Deberíamos mantener esto profesional». «¿Es eso lo que realmente quieres?» Felipe se inclinó hacia adelante. «Porque cada vez que estamos en la misma habitación, puedo sentir que hay algo más. Lo que siento o no es irrelevante», respondió ella con voz tensa. «Mi padre tiene otros planes para mí. ¿Y tú siempre haces lo que tu padre dice?» «Algunos no tenemos el lujo de rebelarnos. No todos nacimos privilegiados como tú». La declaración lo golpeó con fuerza. «¿Privilegiado? Mi padre era un alcohólico que murió dejándonos nada más que deudas. Todo lo que tengo lo construí desde cero, con mis propias manos». Tainá suavizó su expresión. «Lo siento, no lo sabía». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Felipe nunca hablaba de su pasado, de las noches que había pasado trabajando hasta el agotamiento, de los sacrificios y humillaciones que había soportado para llegar a donde estaba. «Somos más parecidos de lo que crees», dijo finalmente, «ambos luchando por ser reconocidos por algo más que nuestros apellidos». Tainá asintió lentamente. «Supongo que sí». Cuando salieron del restaurante, la lluvia había amainado. Felipe insistió en acompañarla hasta su coche.
Eduardo me invitó a cenar mañana, comentó Tainá repentinamente, observando su reacción. Felipe mantuvo su rostro neutral, aunque sintió como si algo helado se deslizara por su columna. ¿Y aceptaste? Aún no he decidido. Tu padre estaría complacido si lo hicieras, dijo, odiando cada palabra. Tainá lo miró fijamente. No me has preguntado qué me complacería a mí. Felipe dio un paso hacia ella, acorralándola suavemente contra el coche. ¿Qué te complacería, Tainá? Su voz había descendido a un susurro ronco. La respiración de ella se aceleró. Por un momento parecía que iba a cerrar la distancia entre ellos, pero en lugar de eso, apartó la mirada. Debería irme. Felipe se apartó, luchando contra el impulso de retenerla. Por supuesto. Mientras la veía alejarse en su coche, supo que estaba perdiendo una batalla contra sí mismo. La deseaba de una manera que trascendía lo físico. Quería poseerla completamente, no solo su cuerpo, sino su mente, su futuro. El pensamiento lo aterrorizó. El hotel comenzaba a mostrar signos de recuperación, las reservas aumentaban y las reseñas positivas se multiplicaban en las plataformas digitales. Felipe debería estar satisfecho, pero cada vez que veía a Tainá sonreír por los avances, su única preocupación era cuánto tiempo más tendría para estar cerca de ella. Samuel había intensificado sus esfuerzos para unir a Tainá con Eduardo. Los invitaba constantemente a eventos sociales, creando situaciones donde debían interactuar. Felipe se encontraba inventando excusas para estar presente en esas ocasiones, observando cada movimiento de Montenegro con una mezcla de celos y desprecio. «Pareces un león enjaulado», comentó Carmen, la gerente del hotel, una tarde mientras Felipe miraba fijamente a través de la ventana de la oficina. «¿De qué hablas?» «De ti», mirando cada 5 minutos hacia la terraza donde la señorita Vasconcelos está reunida con ese petrolero. Felipe frunció el ceño. «Solo me aseguro de que no la distraiga demasiado del trabajo». Carmen soltó una risita. «Por supuesto, señor Díaz. ¿Por qué es tan profesional preocuparse por con quién almuerza su socia?» «Ese hombre no es lo que parece», murmuró Felipe. «He oído historias sobre cómo trata a las mujeres. ¿Y desde cuándo el lobo se preocupa por los corderos?» Carmen lo miró con sagacidad. «A menos que este lobo haya encontrado una oveja particular que quiere mantener para sí mismo». Felipe no respondió. No podía explicar la rabia que sentía al ver a Eduardo inclinarse hacia Tainá, tocando casualmente su brazo, susurrando cosas que la hacían sonreír. Cada una de esas sonrisas era como un puñal. Esa noche, en la soledad de su suite de hotel, Felipe intentó ahogar sus pensamientos con trabajo. Revisó contratos, analizó cifras, planificó estrategias, pero nada lograba distraerlo. Finalmente, frustrado, salió al balcón con un whisky en la mano. La luna plateada iluminaba la bahía, creando un camino brillante sobre el agua. Felipe recordó de repente una conversación con Tainá sobre sus sueños. «Quiero construir algo que perdure», había dicho ella. «Algo que exista incluso cuando yo no esté. Algo hermoso». El hotel era ese sueño. No era solo un negocio. Era su declaración de independencia. Y Eduardo Montenegro solo veía en ella un trofeo. Una esposa decorativa para lucir en eventos sociales. El pensamiento despertó una furia protectora en Felipe. Antes de poder detenerse, sacó su teléfono y marcó el número de Tainá. «¿Felipe?» Su voz somnolienta indicaba que la había despertado. «¿Pasó algo con el hotel?» «No», respondió él, súbitamente consciente de la impulsividad de su llamada. «Yo solo quería asegurarme de que estuvieras bien después de tu almuerzo con Montenegro». Un silencio. «¿Me llamaste a medianoche para eso?» «Fue un error. Lo siento». Tainá suspiró. «Felipe, ¿qué está pasando? Un día eres todo profesionalismo y al siguiente...» «Esto, no lo sé», admitió, la honestidad deslizándose entre el whisky y la noche. «No puedo dejar de pensar en ti». Otro silencio más largo. «Deberíamos hablar mañana, cuando ambos estemos sobrios y descansados». «No estoy ebrio, Tainá». Pero ella ya había colgado. Felipe apuró su whisky, maldiciendo su debilidad. Estaba comportándose como un adolescente obsesionado, no como el hombre de negocios calculador que había construido un imperio. Y lo peor era que no podía, o no quería, detenerse.
La elegante sala de eventos del Club Náutico brillaba con luces doradas, mientras la élite de Puerto Dorado se reunía para la gala anual de recaudación de fondos. Felipe ajustó su pajarita, escaneando la habitación en busca de una figura específica. La encontró junto a Eduardo Montenegro, quien lucía un smoking impecable y una sonrisa que revelaba dientes perfectos. Felipe contuvo un gruñido al ver cómo el hombre colocaba su mano en la espalda baja de Tainá, guiándola entre la multitud. Si las miradas mataran, Montenegro ya estaría en su funeral, murmuró Samuel apareciendo junto a Felipe. Para alguien sin interés personal en mi hija, pareces bastante vigilante. Felipe tomó una copa de champán de un camarero que pasaba. Solo me preocupa su bienestar como socio comercial. Por supuesto. Samuel sonrió enigmáticamente. Aunque debo decir que nunca vi a un socio comercial mirar a otro con tanto deseo. La música comenzó, y Felipe observó con creciente irritación cómo Eduardo conducía a Tainá a la pista de baile. La forma en que la sostenía, demasiado cerca, demasiado posesiva, encendió algo primitivo en Felipe. Sin pensar, se dirigió hacia ellos, interrumpiendo su baile con una frialdad apenas contenida. ¿Me permites?, preguntó, aunque ya estaba tomando la mano de Tainá. Eduardo pareció sorprendido, pero se apartó con una inclinación cortés. Por supuesto, amigo, pero no tardes. Tenemos mucho que discutir, ¿verdad, querida? El término cariñoso fue la gota final. Felipe condujo a Tainá lejos de Eduardo, atrayéndola hacia su cuerpo con más fuerza de la necesaria. ¿Qué crees que estás haciendo?, susurró ella, aunque no se resistió. Bailando con la mujer más hermosa de la fiesta, respondió él, deslizando su mano por la curva de su espalda. ¿O prefieres regresar con ese depredador? Tainá lo miró con intensidad. ¿Por qué te importa tanto con quién bailo? Porque él no te ve como yo te veo, murmuró Felipe contra su oído. Para él eres una adquisición. Para mí eres... Se detuvo, súbitamente consciente de que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría retorno. ¿Soy qué?, insistió Tainá, sus ojos brillantes en la tenue luz. Felipe la miró, atrapado en el abismo de sus emociones. El poder de lo que sentía lo asustaba. Nunca había permitido que nadie tuviera tanto control sobre él como Tainá Vasconcelos estaba comenzando a tener. «Eres un peligro», respondió finalmente, con una honestidad que lo sorprendió, para todo lo que creía querer. La gala continuaba a su alrededor, pero para Felipe y Tainá, el tiempo parecía haberse detenido mientras bailaban, atrapados en la intensidad de sus miradas. La orquesta tocaba una melodía lenta, proporcionándoles la excusa perfecta para permanecer envueltos en el abrazo del otro. «Deberíamos detenernos», murmuró Tainá, aunque su cuerpo se acercaba más al de Felipe. «Todos nos están mirando». «Déjalos mirar», respondió él deslizando su mano ligeramente más abajo en su espalda. «No me importa lo que piensen». La canción terminó, pero Felipe no la soltó inmediatamente. Cuando finalmente se separaron, Eduardo apareció junto a ellos con una sonrisa tensa. «Mi baile fue interrumpido», dijo a Tainá, extendiéndole la mano. «¿Me permitirías reclamar lo que queda de la velada?» Antes de que Tainá pudiera responder, Eduardo se inclinó y rozó sus labios contra los de ella. El gesto, aparentemente casual pero claramente calculado, encendió una furia en Felipe que nunca había experimentado. Sin pensar, agarró el brazo de Tainá y la alejó bruscamente. «Nos disculpas», dijo a Eduardo con una frialdad que contradecía el fuego en sus ojos. «Mi socia y yo tenemos asuntos urgentes que discutir». Eduardo pareció sorprendido, pero rápidamente su expresión se transformó en una de diversión condescendiente. Por supuesto, negocios primero, aunque creía que esta era una noche para el placer, no para el trabajo. Su tono insinuante dejaba claro a qué tipo de placer se refería. Felipe condujo a Tainá fuera del salón principal hacia una terraza parcialmente iluminada por la luna. Varias parejas conversaban en los extremos, pero el centro estaba vacío. Se detuvo allí, finalmente soltando su brazo. ¿Qué demonios fue eso? Tainá lo enfrentó, sus ojos brillantes de indignación. ¿Con qué derecho me arrastras así delante de todos? ¿Ibas a permitir que te besara? La voz de Felipe era apenas un susurro controlado. ¿Y si lo hubiera hecho?
No es asunto tuyo con quién me beso. Lo es cuando lo hace delante de mí. Tainá dejó escapar una risa incrédula. ¿Escuchas lo que estás diciendo? Suenas como un hombre celoso, Felipe, y no tienes ningún derecho a estarlo. No lo tengo. Felipe dio un paso adelante, acorralándola contra la balaustrada de piedra. Dime que no sientes nada cuando estamos así de cerca. Dime que no piensas en mí cuando estás con él. El desafío flotaba entre ellos, cargado de tensión. Tainá respiraba agitadamente, su pecho subiendo y bajando contra el de Felipe. Por un momento, pareció que iba a ceder, sus labios entreabriéndose ligeramente. «Esto es una locura», murmuró finalmente. «Eres el socio de mi padre, un hombre que jamás se compromete. Tu reputación con las mujeres te precede, Felipe». «No me conoces», respondió él, su voz ronca de deseo contenido. «¿No? Déjame adivinar. Me deseas porque soy inalcanzable, porque represento un desafío, y una vez que me tengas, el interés desaparecerá como con todas las demás». Las palabras lo golpearon con fuerza, porque contenían una verdad que no estaba preparado para enfrentar. Siempre había deseado lo que no podía tener, y una vez conquistado, el desafío perdía su atractivo. «Tainá, esto es diferente», dijo, aunque una parte de él se preguntaba si realmente lo era. «Demuéstralo», lo desafió ella. «Dime lo que sientes realmente, no lo que crees que quiero escuchar». Felipe abrió la boca, pero las palabras se negaron a salir. ¿Qué podía decir? ¿Que no podía dejar de pensar en ella? ¿Que la idea de otro hombre tocándola lo volvía loco? ¿Que por primera vez en su vida la conquista no parecía ser suficiente? Su silencio fue respuesta suficiente. Tainá sintió lentamente, una sonrisa triste curvando sus labios. «Eso pensé. Eres un cobarde, Felipe Díaz, valiente en los negocios, pero un completo cobarde cuando se trata de tus sentimientos». Se dispuso a alejarse, pero Felipe la detuvo sujetando su brazo. La miró fijamente, la lucha interna reflejada en sus ojos, y entonces, sin previo aviso, la atrajo hacia él y finalmente hizo lo que había estado deseando desde que la vio en la gala de su padre. La besó. No fue un beso gentil. Fue hambriento, desesperado, lleno de toda la frustración y el deseo acumulados. Sus labios reclamaron los de ella con una posesividad que sorprendió a ambos. Y lo más impactante fue que Tainá respondió con igual fervor, sus manos aferrándose a su chaqueta como si temiera caer. El mundo desapareció a su alrededor. No existía nada más que el calor de sus cuerpos, el sabor dulce de sus labios, la urgencia que crecía entre ellos. Felipe deslizó una mano por su espalda, atrayéndola aún más cerca, mientras la otra se enredaba en su cabello. El hechizo se rompió cuando escucharon voces acercándose. Tainá se apartó bruscamente, sus labios hinchados y sus ojos dilatados por el deseo. Antes de que Felipe pudiera hablar, ella lo abofeteó con fuerza suficiente para voltear su rostro. «No vuelvas a hacer eso», dijo, aunque su voz temblorosa contradecía sus palabras. Felipe se frotó la mejilla, una sonrisa lenta formándose en sus labios. «Me devolviste el beso, Tainá. Ambos lo sabemos. Un momento de debilidad. No volverá a ocurrir». Pero Felipe vio la incertidumbre en sus ojos, la batalla entre el deseo y la razón. «Mientes», dijo suavemente, «y lo peor es que te mientes a ti misma». Tainá sacudió la cabeza, retrocediendo. «Esto es exactamente lo que temía. Crees que porque respondí a tu beso ya me tienes, otro trofeo para tu colección». «No es así», protestó Felipe, pero la duda en su propia voz lo traicionó. «Demuéstralo entonces», lo desafió ella nuevamente. «Dime qué representa esto para ti. No solo el deseo, no solo la conquista. ¿Qué sientes realmente, Felipe?». Era la segunda vez que ella le hacía esa pregunta, y nuevamente se encontró incapaz de articular la respuesta. No porque no sintiera nada, sino porque lo que sentía lo aterrorizaba. Era más fácil desear, perseguir, conquistar. El después, el compromiso, la vulnerabilidad, eso era territorio desconocido y peligroso. Tainá interpretó su silencio como confirmación. «Como pensé», dijo con voz quebrada. «Adiós, Felipe. Continuaremos nuestra relación profesional, pero esto», señaló entre ellos, «termina aquí».
Se alejó con la espalda recta y la cabeza alta, aunque Felipe pudo ver el temblor en sus hombros. Quería seguirla, detenerla, pero ¿qué podía ofrecerle? ¿Palabras vacías? ¿Promesas que no estaba seguro de poder cumplir? Permaneció en la terraza, el fantasma de su beso aún ardiendo en sus labios, consciente de que acababa de cometer el mayor error de su vida. «Me decepcionas, Felipe», dijo Samuel mientras servía 2 whiskies en su despacho esa misma noche. «Creía que eras más inteligente». «No sé de qué hablas», respondió Felipe, aunque la culpa en su rostro lo delataba. «Mi hija regresó de la gala llorando. Eduardo me contó sobre tu pequeño espectáculo, y la mitad de los invitados los vieron desaparecer en la terraza». Samuel le entregó el vaso. «Te advertí que te mantuvieras alejado de ella en ese sentido». Felipe tomó un largo trago, agradeciendo el ardor que descendió por su garganta. «No ocurrió nada. Ambos sabemos que eso no es cierto». Samuel lo miró con intensidad. «Tainá no es como las mujeres a las que estás acostumbrado, Felipe. No es una modelo o actriz buscando fama. Es inocente, vulnerable a pesar de su fuerza aparente». «La subestimas», replicó Felipe. «Tainá sabe exactamente lo que quiere». «¿Y qué quiere ella, según tú?» Samuel arqueó una ceja. «¿A ti? ¿Un hombre que ha dejado un rastro de corazones rotos por todo el continente? Tainá merece estabilidad, seguridad. Un hombre que la valore por algo más que una conquista temporal». Las palabras eran un eco doloroso de las que Tainá misma había pronunciado. ¿Realmente era así como lo veían? ¿Como un depredador incapaz de sentimientos genuinos? «Mi interés en Tainá es sincero», dijo con más convicción de la que sentía. Samuel rió sin humor. «Felipe, te conozco desde que eras un muchacho flaco, con demasiada ambición y poco dinero. Siempre has sido brillante en los negocios, pero un desastre en las relaciones. No permitiré que mi hija sea tu experimento en descubrir si puedes amar». Felipe apretó el vaso con fuerza. «No es tu decisión. No, es la suya. Y por la forma en que regresó, parece que ya la tomó». Samuel terminó su whisky. «Déjala ir, Felipe. Es lo mejor para todos. Tú seguirás con tu vida de siempre. Y ella encontrará la felicidad con alguien que pueda ofrecerle un futuro real». La idea de Tainá en brazos de otro hombre, construyendo una vida con él, teniendo hijos, envejeciendo junto a él, era como un puñal retorciéndose en su pecho. Pero ¿qué alternativa podía ofrecer él? «Terminaré el proyecto del hotel», dijo finalmente, levantándose. «Después me iré. Tienes mi palabra». Samuel asintió, satisfecho. «Siempre fuiste un hombre inteligente, Felipe». Mientras salía de la mansión Vasconcelos, Felipe se sentía más vacío que nunca. ¿Por qué la perspectiva de regresar a su vida anterior, una vida que siempre había disfrutado, ahora parecía tan desoladora? Tainá observaba la lluvia golpear contra su ventana, las lágrimas silenciosas mezclándose con las gotas que resbalaban por el cristal. Se sentía estúpida, vulnerable, expuesta. Había permitido que Felipe Díaz, de todas las personas, penetrara sus defensas. Y ahora pagaba el precio. Lo peor era que no podía olvidar ese beso. La forma en que sus labios habían reclamado los suyos, la seguridad de sus manos, el calor que había despertado en ella. Nunca había sentido algo así antes, y dudaba que volviera a sentirlo. Un suave golpe en su puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo, secándose rápidamente las lágrimas. Su padre entró, su rostro una máscara de preocupación paternal. «Mi niña», dijo, sentándose junto a ella en la cama. «Lamento lo que pasó esta noche». Tainá se tensó. «¿Qué sabes exactamente?» «Lo suficiente». Samuel tomó su mano. «Felipe ha prometido terminar el proyecto y marcharse. Es lo mejor, cariño. Ese hombre no es para ti». La noticia debería haberla aliviado, pero en lugar de eso, sintió como si un abismo se abriera bajo sus pies. ¿Él dijo eso? ¿Que se iría? Samuel asintió. Reconoció que fue un error. Felipe es muchas cosas, pero no es tonto. Sabe cuando ha cometido un error. Un error. Las palabras se clavaron en su corazón como esquirlas de hielo. Para él había sido solo un error, un momento de debilidad. Tainá se irguió, determinada a no dejar que su padre viera cuánto la afectaba. «Tiene razón», dijo con voz firme. «Fue un error.
y es mejor que se vaya cuando termine el proyecto. Samuel sonrió, aparentemente satisfecho. Me alegra que lo entiendas. Mientras tanto, Eduardo ha expresado su deseo de conocerte mejor. Es un buen hombre, Tainá. Estable, respetable, con un futuro prometedor. Necesito tiempo, papá, respondió ella, incapaz de pensar en otro hombre cuando el fantasma de los labios de Felipe aún persistía en los suyos. Por supuesto, mi niña, todo el tiempo que necesites. Cuando su padre se marchó, Tainá volvió a mirar por la ventana. La lluvia había cesado, dejando un cielo claro donde brillaban las estrellas. Recordó algo que su madre solía decirle antes de morir. El amor verdadero nunca es fácil, mi pequeña. Si alguien no está dispuesto a luchar por ti, no te merece. Felipe Díaz no había luchado por ella. Ante la primera prueba real, había elegido retirarse. Eso era todo lo que necesitaba saber. Tragándose las lágrimas que amenazaban con derramarse nuevamente, Tainá tomó una decisión. Si él podía fingir que nada había ocurrido, ella también. Mañana lo enfrentaría con la cabeza alta, como la mujer de negocios que era. No como la niña tonta que había creído, por un momento fugaz, que un hombre como Felipe Díaz podía realmente amarla. La mañana después de la gala, Tainá llegó al hotel con una determinación férrea. Su traje sastre negro y maquillaje impecable ocultaban cualquier rastro de sus lágrimas nocturnas. Si Felipe quería profesionalismo, eso tendría. Lo encontró en su oficina revisando documentos y cuando entró, algo destelló brevemente en sus ojos antes de que lo enmascarara con indiferencia. «Buenos días», dijo ella con voz neutral. «Tenemos la reunión con los inversores a las 11. ¿Revisaste las proyecciones?» «Están perfectas», respondió Felipe, mirándola fijamente como si esperara algo más. «Bien». Tainá mantuvo cuidadosamente la distancia. «Necesito tu firma en estos contratos». «Tainá, sobre anoche, no hay nada que discutir», lo interrumpió. «Fue un error que no se repetirá. Tenemos un hotel que dirigir». Algo en su expresión se endureció. «Solo negocios, entonces». «Solo negocios», confirmó ella, ignorando el dolor en su pecho. Los días siguientes transcurrieron en cordialidad fría. Trabajaban eficientemente, pero el calor entre ellos se había evaporado. Felipe se volvió distante, pasando más tiempo fuera del hotel con excusas de reuniones. Mientras tanto, Eduardo Montenegro intensificó su cortejo. Flores llegaban diariamente, junto con invitaciones a cenas y eventos. Tainá, herida por el aparente desinterés de Felipe, finalmente aceptó una segunda cita. La velada con Eduardo fue agradable en la superficie. Era encantador y atento, exactamente el tipo de hombre que debería desear. Pero Tainá se descubrió comparándolo constantemente con Felipe. «¿En qué piensas?», preguntó Eduardo tomando su mano. «Pareces distraída. El hotel consume todos mis pensamientos últimamente», se disculpó. «Ah, tu pequeño proyecto con Díaz». Eduardo sonrió condescendientemente. «Debe ser fascinante jugar a los negocios». La frase encendió una chispa de irritación. «No estoy jugando a nada. El hotel es mi negocio, mi pasión». «Por supuesto, querida», respondió con tono aplacador. «Solo quise decir que pronto tendrás otras prioridades. Una vez que nos casemos». «¿Casarnos?». Tainá retiró su mano bruscamente. «Creo que estás adelantándote varios pasos». Eduardo pareció genuinamente sorprendido. «Tu padre me dio a entender que estabas dispuesta a considerar un compromiso serio». La rabia burbujeó dentro de Tainá. Samuel Vasconcelos nunca perdía tiempo. «Mi padre no habla por mí», dijo firmemente. «Veo que aún tienes espíritu», comentó Eduardo, su sonrisa adquiriendo un matiz calculador. «Me gusta. Hace que la conquista sea más satisfactoria». Un escalofrío recorrió la espalda de Tainá. En ese momento vio a Eduardo claramente. No era tan diferente de lo que temía en Felipe. Ambos veían el amor como una conquista. «Creo que deberíamos terminar la velada», dijo, preparándose para levantarse. Felipe observaba la pantalla de su computadora sin ver realmente los números. Su mente estaba con Tainá y Eduardo en su cita. La imagen de ellos juntos lo atormentaba hasta la locura. Había pasado la semana intentando ahogar sus sentimientos en trabajo y compañía femenina. La noche anterior había cenado con una modelo internacional. Era hermosa
inteligente, perfectamente dispuesta a pasar la noche con él. Y sin embargo, cuando llegó el momento, Felipe se marchó, incapaz de fingir interés. La verdad lo golpeaba constantemente. Ninguna mujer era Tainá. Ninguna tenía su fuego, su determinación, su vulnerabilidad escondida bajo capas de fortaleza. El sonido de tacones lo alertó. Tainá entró en su oficina, aún vestida para su cita, aunque su peinado estaba ligeramente deshecho. «¿Qué haces aquí tan tarde?», preguntó ella sorprendida. «Trabajo», respondió con fingida indiferencia. «¿Y tú? Creía que estarías ocupada». Una sombra cruzó el rostro de Tainá. La cita terminó temprano. ¿Pasó algo? Eduardo demostró ser exactamente el tipo de hombre que pensé, respondió secamente. Igual que tú. La comparación lo hirió profundamente. ¿Qué hizo? Tainá dudó. Actuó como si yo fuera ya suya, una propiedad adquirida mediante negociaciones con mi padre. Algo en su tono despertó las sospechas de Felipe. ¿Te hizo daño? No importa, dijo, pero sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. La furia creció instantáneamente en Felipe. «Sí te tocó. No necesito que me defiendas», exclamó Tainá. «Ese es el problema con ustedes, los hombres, siempre creyendo que pueden decidir por mí, luchar por mí, reclamarme». Sus palabras lo detuvieron en seco. Tenía razón. Permanecieron en silencio, demasiado cerca, sus respiraciones mezclándose en el aire cargado entre ellos. «Debería irme», murmuró ella finalmente. «Espera». Felipe tomó su mano. «No sé cómo ser el hombre que mereces». Una sonrisa triste curvó los labios de Tainá. «No te pedí que fueras nadie más. Solo te pedí honestidad». «Tengo miedo», admitió él. «Miedo de lo que siento, porque nunca he sentido algo así». Los ojos de Tainá se suavizaron momentáneamente, pero luego se endurecieron. «Palabras, Felipe. Si realmente sintieras algo, lucharías por mí en lugar de entregarme a otro. ¿Crees que no estoy luchando?» «No es suficiente», respondió ella. «Me prometiste que te irías cuando el proyecto termine. ¿Eso es luchar?» Felipe no tenía respuesta. Se había rendido ante la primera dificultad, convenciéndose de que era lo mejor para ella. «Eres un cobarde», dijo Tainá, su voz quebrándose. «Y estoy cansada de esperar que encuentres tu valor». Se dispuso a marcharse, pero Felipe la atrajo hacia él y la besó. No con desesperación, sino con una ternura que revelaba la profundidad de sus sentimientos. Por un instante, Tainá respondió, pero luego se apartó y le dio una bofetada que resonó en la oficina vacía. «No juegues conmigo», dijo, lágrimas brillando en sus ojos. «No soy una conquista temporal. Merezco a alguien dispuesto a enfrentar el mundo por mí, no alguien que huye al primer obstáculo». Con esas palabras se marchó, dejando a Felipe solo con la certeza de que estaba perdiendo lo único que realmente importaba en su vida. El siguiente evento social de Puerto Dorado era la inauguración de un nuevo centro comercial. Tainá asistió resplandeciente en un vestido dorado, con Eduardo constantemente a su lado, su mano posesivamente en su cintura. Felipe los observaba desde la distancia, cada sonrisa, cada toque alimentando un fuego oscuro en su interior. Había pasado la semana enfrentando sus miedos, reconociendo la verdad. Estaba enamorado de Tainá Vasconcelos y la estaba perdiendo. Con determinación renovada, se dirigió hacia ellos, interrumpiendo su conversación. «¿Me permites un momento con mi socia?», preguntó a Eduardo. «Asuntos del hotel». Felipe condujo a Tainá hacia un rincón tranquilo. Ella lo seguía con expresión cautelosa. «He estado pensando sobre nosotros, sobre lo que quiero realmente», comenzó él. «No hay nosotros, Felipe», respondió ella cruzando los brazos. La frustración creció en él. Sin pensar, la arrastró fuera del salón, hacia un pasillo desierto. «¿Qué haces?», protestó ella. «Todos nos verán». «Que vean», respondió con fervor, «que todo el mundo sepa que estoy loco por ti, que no puedo respirar sin pensar en ti». Sin darle tiempo a protestar, la besó con intensidad, reclamándola, prometiéndole todo con ese gesto. Y por un glorioso momento, Tainá se rindió completamente, respondiendo con igual pasión. Cuando se separaron, Tainá lo apartó suavemente y le dio una bofetada, casi como un gesto simbólico. «O luchas por mí completamente,
o te alejas para siempre, dijo, lágrimas brillando en sus ojos. Todo o nada. Regresó al evento, dejando a Felipe con el ultimátum resonando en sus oídos. Felipe permaneció en el pasillo desierto, la mejilla aún ardiendo por la bofetada de Tainá, pero más doloroso era el vacío que sentía al verla alejarse. Todo o nada. Las palabras retumbaban en su mente como un mantra implacable. Por primera vez en su vida, el legendario conquistador Felipe Díaz se enfrentaba a una disyuntiva para la que no tenía estrategia. Regresó a la fiesta con el rostro impasible, aunque por dentro era un torbellino de emociones contradictorias. Desde la distancia vio a Tainá junto a Eduardo, su postura rígida, su sonrisa forzada. Samuel Vasconcelos observaba la escena con evidente satisfacción, como un maestro de ajedrez contemplando su jugada maestra. «Pareces perdido», comentó Carlos, apareciéndose nuevamente a su lado. «¿Qué pasó?» Felipe tomó una copa de champán de una bandeja que pasaba. «Me dio un ultimátum. ¿Y eso te asusta?» «Me aterra», admitió, sorprendiéndose a sí mismo con su honestidad. «¿Por qué?» Carlos lo miró con genuina curiosidad. «Tienes todo para ofrecer. Éxito, dinero, poder, y nada de lo que realmente importa». Felipe observó a Tainá reír ante algo que dijo Eduardo, aunque no alcanzaba a ver sus ojos. «No sé cómo amar, Carlos. Mi padre solo me enseñó ambición y desconfianza. Nadie nace sabiendo amar, amigo. Se aprende, como todo lo demás». Las palabras quedaron flotando en el aire mientras Felipe se alejaba, incapaz de seguir esa conversación cuando cada fibra de su ser gritaba por ir hacia Tainá y arrancarla de los brazos de Eduardo. Pasó la noche dando vueltas en su habitación de hotel, analizando su vida como si fuera uno de sus proyectos inmobiliarios. ¿Cuándo se había convertido en este hombre incapaz de conectar emocionalmente? ¿Por qué el éxito, que siempre había sido su objetivo, ahora parecía tan hueco? La respuesta llegó con el amanecer. Había construido su vida en torno a la idea de que el amor era una debilidad, que los hombres poderosos no se enamoraban, solo conquistaban. ¿Cuántas veces había visto a su padre destruido por el abandono de su madre? «El amor te hace débil», le había dicho entre lágrimas y whisky. «Nunca permitas que una mujer tenga ese poder sobre ti». Y Felipe había internalizado esa lección hasta convertirla en su escudo y su prisión. Ahora, por primera vez, se preguntaba si había malinterpretado todo. Quizás el amor no era debilidad, sino la mayor fortaleza. Quizás su padre no había sufrido por amar demasiado, sino por no haber sabido amar correctamente. Mientras tanto, Tainá enfrentaba su propia batalla interna. Tras la confrontación con Felipe, había mantenido la compostura durante el resto del evento, sonriendo vacíamente, respondiendo automáticamente. Pero al llegar a casa, las lágrimas finalmente fluyeron libremente. La mañana trajo consigo una llamada inesperada. Mariana Soares, una vieja amiga de la universidad que dirigía una cadena de hoteles ecológicos en Costa Rica, le ofrecía una oportunidad única: asociarse con ella para abrir un nuevo complejo en una reserva natural. «Es exactamente lo que siempre soñaste», dijo Mariana entusiasmada. «Lujo sostenible, en armonía con la naturaleza. Y lo mejor, estarías lejos de la sombra de tu padre». La propuesta era tentadora. Un nuevo comienzo, lejos de Puerto Dorado, lejos de Felipe, lejos de las expectativas asfixiantes de Samuel, la libertad que siempre había anhelado. «Necesito tiempo para pensarlo», respondió Tainá, aunque ya sentía la semilla de la decisión germinando en su interior. Esa tarde, su padre la convocó a su despacho. Eduardo Montenegro estaba allí, impecablemente vestido y con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos calculadores. «Tainá, querida», comenzó Samuel, su tono falsamente casual, «Eduardo tiene algo importante que preguntarte». Lo que siguió fue una propuesta de matrimonio apenas disfrazada de petición romántica. Eduardo habló de unir fortunas, de crear un imperio familiar, de dar a Samuel los nietos que tanto anhelaba. En ningún momento mencionó amor, pasión o felicidad compartida. Tainá los miró a ambos, tan seguros de su respuesta, tan convencidos de su obediencia, y algo dentro de ella finalmente se rompió. «No»,
dijo simplemente. Eduardo parpadeó, confundido. ¿Perdona? Mi respuesta es no. Su voz ganó fuerza con cada palabra. No me casaré contigo, Eduardo. No ahora, no nunca. Samuel se levantó, su rostro enrojeciendo de ira. Tainá, no seas ridícula. Este es el arreglo perfecto para todos. Para todos excepto para mí, respondió ella sorprendentemente calmada. He recibido una oferta de negocio en Costa Rica. Voy a aceptarla. ¿Qué? El rostro de Samuel reflejaba incredulidad. ¿Vas a abandonar tu hotel? ¿Todo lo que hemos construido aquí? El hotel está prosperando gracias a Felipe. Y en cuanto a lo que hemos construido, Tainá miró directamente a su padre. Tú has construido una jaula dorada. Yo he construido alas para escapar de ella. Salió del despacho sin mirar atrás, ignorando los gritos de su padre y el silencio atónito de Eduardo. Se sentía ligera, liberada, como si hubiera soltado un peso que llevaba años cargando. Solo faltaba una cosa por resolver. Felipe Díaz. Felipe recibió la noticia de la oferta de Costa Rica como un golpe físico. Carlos le contó sobre el rumor que circulaba en los círculos empresariales. Tainá Vasconcelos abandonaría Puerto Dorado para iniciar un nuevo proyecto en el extranjero. Es una gran oportunidad para ella, concluyó Carlos. Aunque Samuel está furioso, aparentemente también rechazó la propuesta de matrimonio de Montenegro. Estas últimas palabras encendieron una chispa de esperanza en el pecho de Felipe. Tainá había rechazado a Eduardo, había rechazado el camino seguro, la elección aprobada por su padre. ¿Significaba eso que no? Se detuvo a sí mismo. No podía seguir interpretando las acciones de Tainá en función de sus deseos. Ella merecía construir su propio camino, libre de las expectativas de su padre y de las suyas propias. Fue entonces cuando tomó la decisión más difícil de su vida. Si realmente la amaba, tenía que demostrarlo no solo con palabras, sino con acciones. Y a veces amar significaba sacrificar el propio interés por la felicidad del otro. La encontró en el hotel, revisando documentos en su oficina. Cuando levantó la mirada y lo vio en la puerta, sus ojos revelaron un torbellino de emociones contradictorias. «He oído que te vas», dijo él, entrando lentamente. Tainá asintió. Costa Rica, un nuevo proyecto, un nuevo comienzo. ¿Es lo que realmente quieres? Es lo que necesito, respondió ella sosteniendo su mirada. Espacio para ser yo misma, sin la sombra de mi padre, o la tuya. Felipe sintió el golpe de sus palabras, pero asintió comprensivamente. Lo entiendo, y quiero que sepas que te apoyo. Tainá pareció sorprendida. ¿Me apoyas? ¿Después de todo lo que dije anoche? Especialmente después de eso. Felipe tomó asiento frente a ella. Tainá, he pasado la noche enfrentando verdades que he evitado toda mi vida. La más importante es que te amo. Las palabras escaparon con naturalidad, como si siempre hubieran estado allí, esperando ser pronunciadas. Tainá contuvo el aliento, sus ojos brillantes. Pero también sé que el amor verdadero significa querer la felicidad del otro, incluso cuando esa felicidad no nos incluye. Felipe tragó duro. Si Costa Rica es tu sueño, quiero que lo persigas, sin ataduras, sin expectativas. Felipe, no he terminado, la interrumpió suavemente. Para demostrarte que esto no es solo palabras, he tomado una decisión. El contrato con Grupo Landero, el que transformaría esta zona en un resort de lujo, el que destruiría la reserva natural adyacente, completó ella, conociendo bien el proyecto que Felipe había estado negociando. Lo he rechazado esta mañana, dijo simplemente. Sé cuánto significa esa reserva para ti, cuánto has luchado por protegerla. La incredulidad se dibujó en el rostro de Tainá. Pero ese contrato valía millones, era el mayor proyecto de tu carrera, y tú eres lo más valioso que he encontrado en mi vida. Felipe sonrió con tristeza. No te estoy pidiendo que te quedes por mí. Solo quería que supieras que finalmente entendí lo que intentabas enseñarme, que a veces el verdadero poder está en saber qué sacrificar. Se levantó para marcharse, sintiendo que había dicho todo lo que necesitaba decir. Pero antes de alcanzar la puerta, la voz de Tainá lo detuvo. Felipe, ¿por qué ahora? ¿Por qué no antes?
Él se volvió lentamente, su mirada abierta y vulnerable como nunca antes. Porque soy un lento aprendiz, y porque necesitaba perderte para entender lo que realmente significas para mí. El silencio que siguió a las palabras de Felipe contenía todo el futuro entre ellos. Tainá lo observaba con vulnerabilidad y cautela, temiendo que este nuevo Felipe pudiera desvanecerse. «Siéntate», dijo finalmente. «Aún tenemos mucho que hablar». «¿Realmente rechazaste el contrato con Landero?», preguntó, buscando la verdad en sus ojos. «Esta mañana», confirmó él. Daniel no podía creerlo. «Me ofreció aumentar la compensación, pero le dije que no se trataba de dinero». «¿De qué se trataba entonces?» «De ti, de nosotros, de la persona que quiero ser cuando estoy contigo». Tainá miró hacia la ventana donde el sol bañaba la bahía. «Mi padre vino a verme después de que rechacé a Eduardo. Por primera vez me miró realmente, no como su posesión, sino como una persona con deseos propios». «¿Qué dijo?». «Me pidió perdón. Dijo que después de perder a mi madre, tenía tanto miedo de perderme a mí que intentó controlar mi vida. Confundió protección con posesión. A veces el miedo nos hace cometer errores terribles con quienes amamos. Como yo contigo», admitió Tainá. «Tenía tanto miedo de ser una conquista más que construí muros imposibles. ¿Y ahora? Ahora creo que dos personas imperfectas pueden encontrar algo perfecto juntas». Felipe extendió su mano sobre la mesa. Tainá entrelazó sus dedos con los suyos. «¿Qué hay de Costa Rica?», preguntó él. «Necesito tiempo para decidir. Es una oportunidad increíble, pero también lo es lo que construimos aquí. No quiero que renuncies a tus sueños. Si decides ir, encontraremos la manera». «¿La manera?». «De estar juntos», respondió. «Hay vuelos diarios entre Puerto Dorado y San José. Podría expandir mis oficinas a Costa Rica o empezar algo nuevo allí. ¿Abandonarías todo lo que has construido por mí?». «Abandonaría cualquier cosa por construir algo contigo», respondió, la verdad brillando en sus ojos. «Edificios, hoteles, empresas, son reemplazables. Tú no». Las lágrimas finalmente desbordaron sus ojos. «Nunca pensé que diría esto, pero creo que estoy enamorada de ti, Felipe Díaz». «Y yo estoy completamente enamorado de ti, Tainá Vasconcelos». La reapertura del Hotel Marina Azul se convirtió en el evento social del año. Transformado bajo la dirección conjunta de Tainá y Felipe, ahora brillaba como una joya de lujo sostenible con habitaciones renovadas, un restaurante gourmet de productos locales y programas de conservación ambiental. La noche de la inauguración, la terraza resplandecía bajo luces suaves. La élite de Puerto Dorado se había congregado para ser testigo del renacimiento del hotel y de la aparente transformación de Felipe Díaz. «Están apostando cuánto durará esto», susurró Tainá mientras bailaban. «La esposa del alcalde te da 3 meses», Felipe rió. «¿Y tú qué opinas? ¿Cuánto me das?». «Te doy toda una vida», respondió ella, «y temo que no sea suficiente». Samuel los observaba con asombro. Jamás habría elegido a Felipe para su hija, pero era innegable la transformación que ambos habían experimentado juntos. En un momento tranquilo, Felipe llevó a Tainá hacia un rincón con vista al mar. De su bolsillo extrajo una pequeña caja. «No es un anillo», aclaró al ver su expresión. «Aún no. Sé que apenas comenzamos este viaje». Reveló un delicado colgante con forma de llave antigua. «Es la llave de nuestra primera propiedad conjunta», explicó, mostrando un segundo colgante idéntico. «Un terreno junto a la reserva natural. Pensé que podríamos construir algo allí. No un hotel, sino un hogar». Tainá lo tomó conmovida. No era una propuesta convencional, sino una promesa de construir un futuro juntos. «Es perfecto», murmuró, mientras él se lo colocaba alrededor del cuello. Se miraron en silencio, conscientes del largo camino recorrido. Dos almas orgullosas que habían aprendido que la verdadera fortaleza residía en la vulnerabilidad compartida. «Te amo», dijo Felipe, palabras que una vez le habrían parecido imposibles. No con romanticismo perfecto, sino con todas tus imperfecciones, con tu terquedad que iguala la mía, con tus miedos que reflejan los míos. «Te amo porque juntos somos más fuertes». Tainá lo besó profundamente, sellando su promesa bajo las estrellas. Habían encontrado en el más improbable de los lugares
un amor que desafiaba todas las expectativas, incluidas las suyas propias.